Bienvenidos a la información actualizada de Guatemala y el mundo. Les saludamos como siempre desde acá, desde Guatemala, a través de Telediario, emisión estelar. Vanessa, buenas noches. Buenas noches, ya usted en casa, bienvenido y gracias por acompañarnos una vez más. Comenzamos con los titulares. Desbandada de diputados continúa en Congreso. En últimas horas se confirman renuncias e incorporaciones a bloques legislativos. Aparente lucha de poderes entre oficialismo y oposición paraliza agenda legislativa. Seguro por daños a terceros podría ser obligatorio. Ministerio de Gobernación deberá tomar decisión final sobre el tema. Extorsionistas se ensañan contra transportistas de Misco. A pocas horas de reanudar labores se registra un nuevo ataque armado. Además, estadísticas revelan que a la fecha 32 personas han muerto por hechos criminales en transporte público. Temperatura desciende a menos de 3 grados en occidente del país, mientras en la ciudad se confirma la primera víctima por hipotermia. Ministerio de Educación buscará apoyo internacional por carencias en centros educativos. Para las próximas horas, el INSIBUME pronostica que continúan las bajas temperaturas mínimas de hasta 0 grados para Quetzaltenango, pero los detalles completos nosotros se lo brindamos más adelante aquí en Telediario. Empezamos con la información. La violencia se vuelve a ensañar en contra de los trabajadores del transporte público de Misco. Bueno, y es que a menos de 24 horas, Vanessa, de que se restableciera el servicio en ese municipio, ocurrió un nuevo ataque armado. Aquí le tenemos los detalles. No habían transcurrido ni 24 horas de haberse restablecido el servicio de buses en Misco, cuando una unidad de la Ruta 11 fue atacada por desconocidos en su trayecto por la calzada Roosevelt a la altura de la 38 calle, dejando al ayudante gravemente herido, quien fue trasladado al Hospital Roosevelt e identificado como Carlos Salazar, de 24 años. El piloto, quien resultó ileso, narró los difíciles momentos durante el ataque y además de las extorsiones que son víctimas. Le disparó a mi compañero, que era el ayudante, ¿verdad? Y fue el que lo hirió. De ahí se montaron a la moto y se fueron. ¿Ustedes han estado recibiendo amenazas? Sí. ¿Cuánto les están exigiendo como pago de extorsión? 10,000 quetzales por cada camioneta. ¿Cuántos buses son ustedes? Un aproximado de 80 a 100 buses. Asimismo, la esposa del piloto manifestó su temor cuando su esposo sale a trabajar todos los días. Da miedo estarle pidiendo a Dios que nada le pase. Mira, ahorita gracias a Dios no le pasó nada, pero es difícil, duele toda esta situación, todas las señoras que quedan viudas por esta situación, no es justo tampoco, ¿va? Necesitamos seguridad, necesitamos apoyo de las autoridades para que nos cuiden y nos protejan, porque no es justo que todos los maten por dinero y porque ellos no se ponen a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué venir a quitar el pan honrado de todos los días que ellos se ganan? Sacrificándose, madrugando todos los días. No es justo. En el lugar permanecía el bus como evidencia del ataque, mientras fiscales del Ministerio Público iniciaban una investigación que buscará dar con los responsables. Telediario, información actual. Las autoridades de Misco solicitan acciones por parte de Gobernación para hacer frente al repunte de violencia contra pilotos y ayudantes. Tras el ataque armado a una unidad del transporte colectivo en la calzada Roosevelt, el alcalde de Misco enfatizó que las rutas del sector que reportan más incidencias delictivas es la 10 y 11. Estamos en un momento crítico en Misco, esto nos paraliza a todos, tuvimos 4 días con el transporte parado y entonces el vecino sufren las familias de los choferes y los pilotos. Por su parte, el defensor del usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos dijo que los ataques armados contra pilotos de autobuses aumentan conforme pasan los días. Llegan a un monto estimado. Eso ha como consecuencia logrado que la extorsión al final la paguen los usuarios del transporte colectivo. ¿En qué sentido? Los precios de los combustibles, entre ellos el diésel, hoy registran los precios más bajos de los últimos 4 o 6 años
con precios de 14, 15 quetzales el galón, comprados en gasolinera o adquiridos de esa manera, y a granel hay economías a escala mucho mayores, pero al final eso es lo que ha logrado que tengan mucho más utilidad los transportistas. Y las extorsiones al final las pagan los usuarios, los pasajeros, donde en el transporte urbano pues se incrementa la tarifa de 2 o hasta 5 quetzales por el servicio. Telediario, información actual. Le vamos a presentar a continuación unas tablas ahí en su pantalla, unos números, la cantidad de asesinados, la cantidad de heridos entre usuarios, pilotos, ayudantes, etc. Aquí tenemos, vea usted esta tabla, usuarios asesinados 1, heridos 14, pilotos 9 asesinados, heridos 8, ayudantes 2 asesinados, 2 heridos, presuntos asaltantes 2 asesinados y 1 herido, empresario va 1 asesinado. Va otra tabla, aquí está la siguiente tabla y esto es febrero 2016. Aquí tenemos, vamos a tener otra tabla, pilotos de taxi, vea usted, pilotos de taxi, 7 asesinados, 2 heridos. Luego viene microbuses, los pilotos de microbuses, 1 asesinado, 3 heridos. De tuk-tuk, 7 asesinados, 3 heridos. Policías e inspectores, tenemos también 1 asesinado y 0 heridos. El total, el gran total de esto es 32 personas asesinadas y 33 personas heridas en tan solo lo que va del año. Esto es alarmante referente al servicio de transporte. Así que ya le hemos mostrado estas tablas, ahí está el total. Entonces, 32 personas asesinadas y 33 personas heridas. Así es que esta noche le hemos presentado esta tabla. Entonces vamos a seguir llevando la información actualizada de Misco, de lo que está pasando esta noche en Misco. Vanessa Meléndez continúa con esta información y tiene un enlace importante. Vanessa, me traslado contigo, adelante. Gracias. Y es que a esta hora de la noche se desarrolla una reunión para coordinar planes de seguridad en Misco y será Adrián Soto quien nos brinde más detalles al respecto. Adelante, Adrián, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Queremos comentarles que en estos momentos estamos ubicados en el despacho de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en donde precisamente pues ha acudido ya el alcalde de Misco, Neto Brand, quien sostendrá una reunión con las altas autoridades de seguridad del Ministerio de Gobernación, principalmente con el director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, así mismo también con el ministro de Gobernación y el viceministro de Seguridad. En esta oportunidad vamos a solicitarle por acá al señor director que pues nos acompañe para que nos diga principalmente las propuestas que se tienen en cuanto a los trabajos que se implementarán para brindar seguridad, sobre todo en las rutas 10 y 11, que pues como ya sabemos transitan de Misco hacia el centro de la ciudad, y que precisamente hoy uno de los pilotos pues sufrió un ataque. Señor director, buenas noches, ¿qué nos puede indicar respecto a las propuestas y los principales lineamientos que se tienen ya establecidos para realizar este trabajo de seguridad en ese sector? Sí, muy buena noche. El día de hoy pues nos encontramos acá reunidos con el señor alcalde Neto Brand de Misco, los jefes de comisarías que cubren el municipio de Misco, el subdirector de operaciones, el subdirector de investigación criminal, todo un equipo de trabajo que estamos analizando precisamente los ataques sucedidos en los últimos días a pilotos del transporte urbano. Es una situación que nos preocupa mucho y que desde el momento que hemos asumido, uno de los compromisos y una de las instrucciones que tenemos es trabajar para evitar este tipo de ataques a los usuarios y a los operadores del transporte urbano. Hemos logrado a través de la presencia de la Policía Nacional Civil disuadir, prevenir y reaccionar ante diferentes ataques. Sin embargo, el día de hoy tuvimos un lamentable ataque y en ese sentido vamos a incrementar la presencia de la Policía Nacional Civil en diferentes modalidades de prevención o de patrullaje. Vamos a abordar los buses, vamos a prestar la seguridad en las paradas donde los ciudadanos esperan el transporte urbano. Vamos a incrementar la presencia de la Policía Nacional Civil a través de patrullajes motorizados con lobos grill, los élites motorizados que ya están funcionando en este momento, y a través de las unidades de inteligencia y de investigación criminal ya hemos logrado identificar las colonias que son utilizadas como guarida o como escondite de estos victimarios, y vamos a estarlas tomando a partir del día de hoy.
Vamos a incrementar también los equipos de investigación para desarticular estos grupos criminales que están acechando a los ciudadanos guatemaltecos. ¿A cuánto se podría elevar el número de efectivos en este lugar, teniendo en cuenta los que ya se tienen? Tenemos 800 agentes destinados en las comisarías. En las 2 comisarías tenemos más de 1000 agentes destinados a esas tareas de seguridad ciudadana y estaremos incrementando aproximadamente 300 efectivos más que van a realizar las diferentes tareas con modalidades muy diferentes de patrullaje. Gracias. Y con eso buscamos prevenir este tipo de acciones, disuadir o reaccionar en momento dado sucede. Gracias, señor director. Concretamente, señor alcalde, la petición que ustedes tienen. Buenas noches. Sí, agradecemos a todos los que hoy nos están apoyando, que es la PNC. Estamos muy consternados en Misco por los hechos ocurridos últimamente y por tal motivo pues hoy me reciben acá en la PNC para poder trabajar en conjunto. Es necesario pues esa unión entre la alcaldía, entre la municipalidad y las autoridades que ven el tema de seguridad, porque en conjunto podemos ir encontrando las soluciones necesarias para la inseguridad y la violencia que estamos viviendo en Misco, estas extorsiones y estas muertes de tanto piloto que hoy nos aqueja en nuestro municipio. Muy bien, gracias, señor alcalde. Ya saben entonces, amigos, esta es la información que está surgiendo desde acá de la dirección de la Policía Nacional Civil, en donde pues abordarán en estos momentos las altas autoridades el tema de la seguridad para buses de la ruta 10 y 11 y sobre todo el sector de Misco. Con esta información volvemos al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Adrián, y gracias por la información. Es todo lo que ocurre en torno a la inseguridad que se está viviendo, sobre todo en el transporte público allá en Misco. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero en breve sigue las noticias, así que por favor, siga con Telediario. Somos Telediario y continuamos con las noticias. La desbandada de diputados continúa en el Congreso de la República. Bueno, y Vanessa, en los últimos días se confirman ya renuncias e incorporaciones a diferentes bloques legislativos. Las cartas de renuncia continúan circulando en el Congreso. En las últimas horas se confirma cómo 12 diputados cambiaron de bloque. De ellos, 8 llegarían a FCN, siendo ellos Laura Franco de Zacapa y María Quinto de Zacapa, Estuardo Galdames de Quiché, Milton Guerra de Jalapa, Sandra Sandoval de Jutiapa, mientras está por confirmarse a Ana Hernández de Escuintla, José Trejo de Escuintla y Cristian Gabriel de San Marcos. Definitivamente no es compra de voluntades, únicamente y sencillamente es de que estamos actuando de acuerdo al procedimiento legal y de acuerdo a la ley del régimen del Congreso, donde se establece que hay posibilidad de una readecuación de los diputados a los diferentes partidos. La mayoría de renuncias se concretó en el bloque Todos, al confirmar la pérdida de 3 diputadas. Por razones tendrán, en algún momento también considero de que la poca experiencia para un compañero diputado de primer ingreso quizá trae otra expectativa en función de qué es lo que se puede lograr dentro del Congreso y no apegarse al trabajo legislativo. Así, al final, el reacomodo deja a un Congreso así. UNE se mantiene con 31 diputados, FCN sube a 26 diputados, Movimiento Reformador sube a 20, el bloque Todos baja a 15, Alianza Ciudadana se encuentra con 12, Encuentro por Guatemala con 7, Líder 6, UCN baja a 6, Creo con 4, Viva baja a 4, mientras que los bloques Convergencia, Patriota y PAN con 3 cada uno, Fuerza con 2, y URNG Maíz, Unionista y Huinac con 1, y finalmente los independientes que bajan ahora a 13. Telediario, información actual. La aparente lucha de poderes entre el oficialismo y la oposición paralizó la agenda legislativa. El ritmo de trabajo legislativo del Congreso fue paralizado, ya que por primera vez en un mes de la legislatura se incumplió la agenda acordada para la sesión. Tras una larga discusión de más de 5 horas para conocer los puntos. Algunos diputados atribuyen este freno a una pugna entre el oficialismo y la oposición para dominar el legislativo. No hay pugna, hay reacomodos políticos, eso es así. Y hoy todavía hubo cambio de como 4 o 5 diputados. Aquí lo único que da es pena, vergüenza ajena, ver cómo se están cambiando de partido. Primero se pospone la elección del representante del Congreso ante el Consejo de la Niñez, luego de un fuerte debate sobre la crisis en salud que no rindió en mayor resultado. Después no se logró aprobar una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, por la negativa de algunos bloques, entre ellos FCN y MR.
Al final se frustró la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal ante el rechazo de los bloques UNE y Todos. Y no se está llegando a los votos, o sea, es evidente el reflejo del hemiciclo es que no hay acuerdo. El problema es que el gran ganador de esto es Remberto, el licenciado Remberto, no me acuerdo el nombre, porque no está pasando nada, entonces él sigue tomando el control de la defensa público penal. Al final las reformas pendientes de aprobación y las elecciones quedaron sin mayor agenda, ya que los diputados prefirieron abandonar el hemiciclo o no marcarse dentro de él, con lo cual se suspendió la sesión sin definir cómo se dará continuidad al trabajo parlamentario. Telediario, información actual. Mientras tanto, siguen saliendo a luz irregularidades en diferentes instituciones. La Procuraduría General de la Nación reveló que el pacto colectivo del registro de la propiedad debe renegociarse porque afecta las finanzas del Estado. Los recursos son recursos del Estado, pero son manejados por el registro de la propiedad. Eso significa que también, por tratarse de recursos del Estado, la registradora que en su momento negoció y suscribió este pacto tenía que haber contado con un dictamen técnico del presupuesto del Ministerio de Finanzas previo a la suscripción del pacto. Y el ministro de Trabajo que homologó debió haber determinado si se habían llenado todos los requisitos de ley previo a la homologación. Después de varios intentos en vano, todo apunta a que en 2017 se realizará un censo poblacional que permitirá conocer las condiciones en las que viven los guatemaltecos. ¿Cuántos guatemaltecos hay en la actualidad? Ese dato no se sabe con exactitud, pues desde el 2002 no se realiza un censo poblacional. Según estándares internacionales, se debería de hacer cada 10 años, lo que significa que nuestro país lleva 6 años atrasados. Según autoridades, la falta de recursos económicos es el principal factor que no ha permitido la realización de un censo. Pero esto podría cambiar, pues al parecer el próximo año, el Instituto Nacional de Estadística, INE, iniciará con el conteo de personas, mientras que por el momento se busca ayuda internacional para sufragar parte de los gastos. Para el Censo Nacional 2017 es un aproximado de 225 millones de quetzales, para los cuales estamos trabajando ya con Banco Mundial y la comunidad internacional para ver de dónde van a venir parte de los fondos. De concretarse el censo, uno de los inconvenientes sería el incremento de diputados, que de 158 superaría a los 200, siempre y cuando el Congreso no apruebe las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que busca fijar en 160 el máximo de legisladores. Ahí deja fijo el número de diputados, ya no lo relaciona con el número de habitantes. Entonces, lo que va a cambiar es que yo represento ahorita 110,000 votos, y si sigue creciendo la población como va a ser, va a llegar un momento que va a representar 130, 140,000, pero nunca va a cambiar el número de diputados, se quedó en 160 fijo. Por su parte, analistas refieren que el resultado del censo poblacional evidenciaría la realidad del país y así afrontar de una mejor manera problemáticas de salud y educación. ¿Es necesario un puesto de salud nuevo o si es necesario crecer el número de insumos que hay que mandar? En fin, mucho depende de los datos del censo. Los preparativos del censo poblacional se iniciarán a finales de este año y se pretende ejecutar en enero del 2017. Telediario, información actual. Suprimir aquellas plazas que se crearon sin objetivo alguno, así como las fantasmas que hay, busca el censo de trabajadores públicos que se realizará en los diferentes ministerios y dependencias gubernamentales. El censo consistirá en una entrevista verbal, fotografiar al empleado, unificar los datos, entre otros aspectos. El resultado estará disponible en el mes de septiembre. 6 millones de euros es el costo total de este proyecto. Los recursos fueron ya donados por organizaciones internacionales, así lo refirió el encargado del programa y el vocero presidencial. La comunidad internacional también se ha pronunciado sobre la inseguridad y la violencia que se vive en Guatemala en estos días. Edgar Quiñones es nuestro compañero periodista que desde la unidad móvil vía IPTV nos informa a esta hora de la noche. Adelante, Edgar, te escuchamos.
Andri, buenas noches a todos quienes se informan desde ya a través de Telediario en su emisión estelar, y es que la violencia, los derechos humanos, el cumplimiento de los derechos y el respeto hacia la mujer continúan siendo temas de importancia para diversos sectores de la población, y ya no solo para diversos sectores de la población, sino también para miembros de la comunidad internacional. Es por ello que representantes de la comunidad internacional, parlamentarios europeos se reunieron con el presidente de la República, Jimmy Morales, en el despacho presidencial de la máxima autoridad del Estado, esto para abordar las acciones que el gobierno actual está haciendo con respecto a los temas que ya le comentaba en un principio, principalmente el tema de la violencia, y es que la violencia sigue siendo un flagelo para los guatemaltecos. Muestra de ello es la muerte del piloto de la ruta 10 y 11 del municipio de Misco, que fue dada este día, pues lamentablemente este hecho. Según las autoridades europeas, ellos continuarán vigilantes de cada una de las acciones pertinentes del gobierno para que se respeten, le repito, los derechos humanos, el respeto a la mujer y la seguridad de los guatemaltecos. Es lo que tengo hasta el momento, Andri. Por lo pronto yo retorno con ustedes al set principal. Derechos humanos, seguridad hacia la mujer y seguridad para todos los guatemaltecos. Eso es lo que va a pedir la comunidad internacional y lo que va a estar fiscalizando con sus ojos ahí atentos sobre las acciones que se están llevando a cabo por parte del gobierno. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos con más noticias aquí en Telediario. Las bajas temperaturas siguen sin dar tregua, afectando a buena parte del territorio nacional. Es correcto, y es que expertos recomiendan abrigarse bien porque el frío va a continuar. La condición en el territorio nacional sigue siendo efectos de alta presión. La masa de aire frío está muy bien acentuada sobre todo el territorio, y a eso se debe las temperaturas bajas. Es aire frío seco, el cielo permaneció despejado en el transcurso de la noche, la temperatura mínima registrada aquí en el Valle de la Ciudad Capital fue de 9 grados centígrados, en Quetzaltenango fue de 1 grado bajo cero, en Huehuetenango 0 grados, en el departamento del Petén se registraron 10 grados centígrados. Esta condición va a permanecer todavía el día de mañana y pasado, y esperamos que pueda mejorar en una forma muy gradual a partir del día sábado. ¿No te oí? Y hay información siempre relacionada con el clima. Le vamos a compartir los datos de cómo se encuentran algunos departamentos y regiones de Guatemala, porque en algunos puntos ha afectado el frío más. Por ejemplo, en Totonicapán y Quetzaltenango las temperaturas han llegado hasta menos 3 grados centígrados. En el departamento de San Marcos, 2 grados centígrados. En Huehuetenango 0 grados, en el sur de Quiché 2 grados y en la ciudad de Guatemala hemos llegado a sentir temperaturas de hasta 7 grados centígrados. No cabe duda que el frío continúa, se ha acentuado en algunos puntos, así que es importante que usted tome sus precauciones, se abrigue muy bien y sobre todo recuerde, las personas más vulnerables son aquellas de la tercera edad y también los más pequeños. Bueno, seguimos informándole y hablamos siempre del tema de las bajas temperaturas que están afectando el territorio nacional y cobraron la vida de una persona. Las calles de la colonia El Mezquital en la zona 12, jurisdicción de Villanueva, fueron el escenario en el que se presume la primera víctima de las bajas temperaturas falleció a causa de hipotermia. La víctima fue identificada como Raúl Ezequiel Mengíbar, de 32 años, y permanecía tendido en plena calle esta mañana sin alguna señal de violencia. En el lugar, consternados, algunos conocidos manifestaron desconocer las razones por las que la víctima pernoctaba en la calle. Sí, yo lo conocí, era mi amigo. Cuénteme algo acerca de él pernoctaba. Él era buena persona, sí. ¿Tenía familia? Sí, tenía familia. ¿Cuántos hijos tenía? Un niño. Elementos policiales posteriormente retiraron el cuerpo de la víctima, que fue trasladado hasta la sede del INASIF, en donde a través de una necropsia se determinará si la hipotermia fue la causa de su deceso. Telediario, información actual. Allá en México, la prisión Topo Chico fue escenario de uno de los más trágicos motines.
Seguimos con más información aquí en Telediario. Contratar un seguro por daños a tercero podría ser obligatorio. El Ministerio de Gobernación deberá tomar la decisión final sobre este tema. El aumento de personas fallecidas o heridas por accidentes de tránsito pone nuevamente en la mesa de discusión crear un seguro obligatorio para cubrir daños a terceras personas. La gremial de aseguradoras pretende se retome las reformas al reglamento por parte de las nuevas autoridades de gobernación. Puede ser un mecanismo como el del impuesto de circulación, ¿verdad?, que es una calcomanía o es un comprobante que puede ser verificado por las autoridades. Nosotros hemos estimado que esto pudiéramos estar hablando de entre 400 y 600 quetzales anuales. La ley de tránsito estipula adquirir un seguro automovilístico, pero no un seguro para daños a terceros. Son 281 artículos que se esperan reformar, ya que hay muchos artículos que han quedado automáticamente obsoletos. Es que la persona tenga la responsabilidad. Implementar un seguro incluso podría ser contraproducente hasta cierto punto, porque el victimario, por llamarle así, se podría sentir seguro de que ya no tiene mayor responsabilidad. Que el problema realmente es más de aplicación de la ley. Una estadística de aproximadamente 35 vehículos o colisiones que se dan a diario, que es lo que nosotros registramos. La PMT, mientras tanto, solo seguirá siendo mediador. ¿Qué piensan los conductores sobre este posible seguro? Me parece algo positivo, porque nos da como una ligera seguridad al manejar. Que sí es un beneficio para ambas personas, para ambas partes, perdón, porque cualquier accidente entonces tenemos algún respaldo. Telediario, información actual. Le vamos a presentar en este momento algunas estadísticas de accidentes de tránsito. Mire, Emetra registra por lo menos 35, aquí tenemos en pantalla, usted la puede ver allí en su casa. Emetra registra 35 accidentes de tránsito diarios. Los bomberos voluntarios, 7 servicios diarios. Los peores accidentes ocurren en fin de semana, en fin de quincena y fin de mes. En la madrugada hay peores accidentes también en las primeras horas, víctimas y fallecidos, y también se reportan accidentes de 6 de la tarde a 9 de la noche, principalmente motoristas, los que van en repartiendo comida rápida, y se recomienda entonces mayor educación vial. Educar a la población en el tema de tránsito es la recomendación primordial que está haciendo Emetra, que registra 35 accidentes diarios. Hay más información. Las siamesas conocidas como las Rositas están de fiesta. Es que en el Hospital Roosevelt se realizó la celebración de su cumpleaños. Aquí le tenemos el detalle. La pediatría del Hospital Roosevelt lució diferente este jueves. Los niños internados olvidaron por un momento sus padecimientos para festejar junto a Aida Rosa y Ana Rosa sus 3 años. Son las siamesas que en septiembre fueron separadas en el Hospital Roosevelt, pero también se conoció que los padres renunciaron a la patria potestad de las menores. ¿Qué pasará con ellas? Todavía tienen un tratamiento médico que tienen que seguir y estaremos solicitando que el proceso que actualmente se está siguiendo en Quetzaltenango pueda ser mejor conocido por algún juez de la niñez aquí en Guatemala, y la municipalidad está ofreciendo que puede proporcionarles educación en un centro educativo que ellos tienen y al lado de un hogar. Se busca que las menores sigan con la compañía de su niñera, a quien identifican como su madre. Gatean, ya se quieren parar. Con un poquito de ayuda y agarrándose de una baranda, de un soporte, ellas ya se paran por unos segundos, ya comenzaron a hablar más. Las Rositas ya superaron el proceso más difícil, pero para Aida vendrá una nueva cirugía. En el transcurso de las siguientes semanas tomaremos una decisión de hacer una cirugía un poquito más definitiva para evitar tener ese catéter que es foco de contaminación. Como un milagro de Dios han considerado los médicos la recuperación de Aida y Ana Rosa, quienes este 11 de febrero han festejado alegremente sus 3 añitos. Con imágenes de Miguel Bala, un reporte de Ronnie Pocón para Telediario, información actual. Y es maravilloso ver a estas pequeñas, a las 2 Rositas, recuperándose con alegría y celebrando hoy a su cumpleaños número 3. Feliz cumpleaños, Rositas. Bueno, vamos a la pausa y volvemos.
Estamos de vuelta para abordar otro tema. El Instituto de Educación Básica Justo Rufino Barrios está en precarias condiciones. Bueno, y es que los padres de familia, los alumnos también están denunciando que no cuentan con maestros y además no hay escritorios y los que hay, los pocos que hay, están en mal estado. Se imagina pasar 5 horas sentado en el suelo y tratando de poner atención junto a alumnos que sí lograron obtener una butaca, aunque esta esté deteriorada. Esta es la realidad de 632 estudiantes del Instituto Básico Justo Rufino Barrios, ubicado en la zona 21. Padres de familia y alumnos cansados de esta situación decidieron este jueves manifestar y dar a conocer la precaria condición en la que se encuentra su casa de estudios. Es antipedagógico que en un instituto de educación básica estén los niños escribiendo en sus piernas porque no tienen escritorios adecuados. Nos hace falta escritorios, maestros y queremos que nos escuchen. En el año 2013 se le entregaron 13 mesas bipersonales, y también en el 2015 se le entregaron 60 escritorios unipersonales. Derivado a las jubilaciones de algunos docentes, el establecimiento también carece de profesores para cubrir algunas materias. Se jubilan y ya no se acuerdan de venir e instalar a otras personas que vengan a enseñarles. En mi clase hace falta 2, el de ciencias y el de música. Lamentablemente solo se jubilan y no tenemos cómo cubrir esos faltantes. La situación es crítica en el establecimiento, aseguran padres de familia, pues aún no se han trasladado los fondos de gratuidad, lo que repercute en la falta de pago del servicio eléctrico. Telediario, información actual. Ante la falta de condiciones adecuadas para los estudiantes de diferentes establecimientos, las autoridades de educación solicitan apoyo internacional. El panorama en la educación nacional no es alentador, según señalan expertos. Muchos son los establecimientos que carecen de mobiliario y equipo y de los recursos para inversión en materia educativa. Actualmente, el presupuesto de la cartera educativa es de 12.892.330.703 quetzales, de los cuales solo el 0.12% se destina para inversión. Ante la falta de pupitres en muchos centros educativos, el titular de la cartera buscará apoyo internacional. Vamos a estar haciendo un lanzamiento de un programa que le vamos a denominar Apadrinando una Escuela, en donde vamos a pedir colaboración de todos los sectores también, porque aquí no podemos resolverlo solo nosotros. Para analistas, es necesario hacer alianzas con organizaciones del país, así como el apoyo de padres de familia y mejorar la infraestructura de los establecimientos. El tema de poder atender esas necesidades de infraestructura, sí de alguna manera demandan presupuesto, pero creo que una de las salidas es esas alianzas que hemos ya mencionado, con corporaciones municipales, con otras instituciones u organizaciones que también apoyan a la educación. Según el titular de la cartera, no queda más que buscar estrategias para dotar a los establecimientos del mobiliario. El tema de infraestructura es un tema grave, el tema de equipamiento, de escritorios, es un tema complicado. Actualmente las autoridades educativas gestionan una donación con el Ministerio de Desarrollo Social para la adquisición de pupitres. Telediario, información actual. En otro tema, como parte de la celebración de 20 años de paz, se realizó un concierto en nuestro país organizado por la Embajada de México. En el marco de la celebración de 20 años de paz en Guatemala y la celebración del Día Nacional Saami, las embajadas de Noruega, Suecia y México realizaron un concierto en el que participaron artistas nacionales y extranjeros, por lo cual enviaron un mensaje de paz y armonía entre las naciones. Es un evento que para México, al igual que para Noruega y para Suecia, es sumamente relevante porque es el momento para celebrar la diversidad cultural que es fundamental para promover el desarrollo económico de los pueblos y para promover la paz, mantener la paz en los pueblos. Y Noruega, México, Suecia y Guatemala, pues somos países en donde hay una diversidad cultural muy rica. Compartimos con Guatemala la diversidad cultural y es algo importante de subrayar la importancia de convivir entre nosotros, y creo que aquí vamos a mostrar
a través de la cultura que podemos hacerlo así, y creo que esa diversidad cultural nos va a apoyar a entender y fortalecer relaciones entre los pueblos de México, Guatemala, Noruega. La celebración del Día Nacional Saami se celebra por ser cultural y unir a 3 naciones, la sueca, noruega y finlandés, con un aproximado de 82,000 personas. A ello se suma la celebración de la diversidad de pueblos indígenas en México. Muchas gracias. Nosotros como pueblo Sami nunca hemos utilizado las armas para defender nuestra patria. Y los acuerdos de paz en Guatemala también faltan contenido en cierto sentido. No se puede pensar en paz sin igualdad, no se puede pensar en paz sin justicia. Así nos despedimos, abríguese bien, cuídese mucho y nos vemos mañana. Nos vemos, pásela bien, sonría. La vida es más bonita, más agradable cuando se sonríe.